En el libro de Proverbios, capítulo 25, el verso 28. Doy la bienvenida a todos los amigos que por una o dos veces, primera vez, están en este lugar. Sean bienvenidos en el nombre del Señor. Proverbios capítulo 25, el verso 28. Amén. ¿Estamos ubicados? Leámoslo a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. No tiene rienda. Amén. Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy y dice de esta manera. Como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Amén. Como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Y dice la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 1, verso 7. Segunda carta de Timoteo, el capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y qué, y qué, y dominio propio. Amén. Soberano y eterno Salvador, Dios de la gloria, maravilloso es tu nombre, Señor Jesús. Te alabamos y te adoramos. Aquí estamos, Señor, dispuestos a oír tu palabra, oh Dios eterno. Háblanos en esta hora, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Toma mi vida, Señor, enséñame lo que es necesario retener dentro de mi vida y de mi corazón. Usa, oh Dios eterno, mis labios. Danos un corazón dispuesto a escuchar, a escudriñar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Demos gloria a Dios. Siéntese, tenga la amabilidad. Vamos a meditar acerca de uno de los frutos del Espíritu Santo y es llamado como la templanza. Amén. En este caso también lo denomina como el dominio propio. Amén. El dominio propio. Y vamos a mirar algo que es muy importante para la vida cristiana y aún más teniéndolo en cuenta para quienes han sido lavados por la sangre de Jesucristo y tienen el don y el sello del Espíritu Santo. Amén. Pues el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo nos faculta a nosotros para estar revestidos de los frutos y de que el creyente produzca fruto. Amén. En el Espíritu. Y uno de esos frutos del Espíritu dice la Biblia que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y la templanza o el dominio propio. Gloria al Señor Jesús. Entonces miremos algo importante que escribía Salomón ahí en los Proverbios. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Sí? Y también, y en otra parte habla que no sabe controlar sus emociones. Amén. ¿Quiénes tenemos emociones? Todos. Sí, todos tenemos emociones. Todos tenemos un carácter, ¿sí o no? Un carácter. Todos tenemos una emoción. La emoción
Imagínese un ser humano sin emociones. Sería seco, insípido, ¿sí? No hay alegría, no hay tristeza. Bueno, en fin, ¿sí? Pero el saber controlar la emoción se ha convertido, digámoslo, en un problema, ¿sí? Para la vida del cristiano. No todos. Hay quienes se saben controlar en sí mismo, ¿verdad? Pero también habla acerca, hermanos, de el saber procurar manejar la emoción, ¿sí? El Señor luchaba mucho con un hombre temperamental que se llamaba Pedro. Y habemos Pedros acá. Mire que el Señor, muchos oran a Dios, Señor, cámbiame este temperamento. Y resulta que es que Dios no le cambia el temperamento a nadie. El Señor sabe moldear el temperamento del hombre, ¿sí? El Señor nunca le cambió el temperamento a Pedro. Siempre fue el mismo hombre sanguíneo, ¿sí? Intrépido, lanzado, ese que hablaba y después pensaba, no pensaba para hablar, actuaba sin pensar, sin saber, ¿verdad? Pero tanto así que el Señor hace un proceso con cada uno, ¿sí? De moldear los temperamentos. ¿Qué pasó cuando fueron a arrestar al Señor? No le importó nada, sacó la espada y ¡fua! Cortó la oreja al soldado, ¿cierto? Y de eso es lo que tratamos de comprender. Porque eso nos ha llevado a tener problemas. Por algo la palabra del Señor dijo, airaos, pero no pequen. Porque es que por causa de la ira, gracias a Dios el Señor nos cambió. Pero por la ira muchos están sepultados. Por la ira muchos están presos de la libertad. Por la ira muchos han perdido su esposa, su esposo, ¿verdad? Y entonces Salomón hablaba acerca del hombre diciendo, si el hombre no es capaz, ¿sí?, de controlar su emoción, su impulso, que el hombre no sea capaz de tener ese dominio propio, que el hombre cuyo espíritu no tiene rienda o que le da rienda suelta a su emoción, es un hombre que tiene problemas toda la vida y tiene problemas con todos, ¿sí? Porque es una persona que va a hablar sin pensar. No le importa si hiere al uno o hiere al otro. Él habla, ¿sí? Como también hay otro que hay que golpearle la espalda para que suelte alguna palabra. Son temperamentos contradictorios. Tanto el sanguíneo como el colérico, ¿verdad? Y entonces, si miramos la historia, ¿por qué Salomón habla acerca de como ciudad derribada y sin muro? Dice Salomón. Si usted mira la historia de la muralla china, fue construida con un propósito. Es bien ancha, bien larga. Y en los tiempos de la guerra y de la destrucción, el pueblo chino empieza a hacer una muralla que tiene una historia muy grande, ¿sí? Si usted mira la Biblia, lo importante de una muralla para un pueblo, la muralla era toda defensa del pueblo, ¿sí? Si usted mira cuando Nehemías llora y dice, Señor, han derribado tus muros, han derribado tus murallas, han quemado tus puertas, el pueblo de Jerusalén está sin seguridad, la muralla fue destruida, ¿sí? Y uno de niño cantaba un coro que decía, los israelitas le dieron 7 vueltas a los muros de Jericó. ¿Por qué? Porque esos muros de Jericó era imposible atravesarlos. ¿Quién atravesaba los muros de Jericó? Pero tanto así que ellos dieron lo que el Señor les dieron, vueltas al muro, y dieron un grito de victoria y los muros cayeron, ¿sí? Pero mire que la defensa de una ciudad no era un asunto que simplemente le agregaba una cuota adicional de seguridad a los habitantes,
sino que aún Salomón dice, era una cuestión de vida o de muerte. Un pueblo sin muralla, Roma, los romanos siempre querían coger a los pueblos y entraban y los conquistaban, ¿verdad? Y los llevaban y los convertían en esclavos. Los sirios y toda esta clase, aún no fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Fue conquistado y esclavo allá en Egipto, ¿verdad? Y era una cuestión de vida según la práctica de la época. Oiga, las batallas, las guerras entre los pueblos frecuentemente era de subyugar al pueblo. Si el rey del pueblo se levantaba y decía, vamos a conquistar tal territorio, tal terreno, tal nación, y si no hubieran muros, pues aún más fácil sería. Sí, aún más fácil sería. Y entonces, por algún motivo, también el salmista escribió, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, ¿verdad? Y también habla de la guardia. Entonces las ciudades se encontraban en los centros de administración, de comercio, de alimentos. Y los pobladores de la zona sabían también que podían encontrar en las ciudades el socorro, la protección que necesitaban frente a la llegada del enemigo. O sea, la muralla era lo importante. Y encima de la muralla estaban los arqueros. No arqueros de fútbol, no, los arqueros que tenían las flechas listas para defender al pueblo de los enemigos, los que estaban pendientes de los enemigos que llegaran cerca a invadir, ¿verdad? Y entonces todos los muros, toda la muralla eran importantes. Eso pasó con China. China en su defensa de que lo fueran a conquistar, empieza a construir una muralla inmensa. Y hoy en día es una de las maravillas del mundo, ¿sí? La gran muralla china. Y entonces la ciudad que estaba rodeada de un muro, los muros tenían hasta 7 metros de ancho y 10 metros de altura. Imagínense un muro. O sea, eso era una carretera completa de ancho, ¿sí? ¿Para qué? Para que nada se fuera a intrometer dentro de esos muros, ¿verdad? Las ciudades tenían pocas entradas y estas estaban construidas con elaborados diseños que impedían el paso de grandes cantidades de personas. O sea, la seguridad tenía que ser importante, ¿verdad? Para que no fueran a ser atacados. Sobre los muros existían aberturas desde las cuales el ejército defensor podía herir a los atacantes con flechas y otros misiles. O sea, los muros, en medio de los muros tenían pisos y ventanas o espacios abiertos donde ellos podían atacar a los enemigos. Algunos historiadores afirman que una ciudad construida de esta manera podía en ocasiones resistir durante años a un estado en sitio. O sea, no eran conquistados. Pero ¿cuál era el propósito de esta defensa o de esa muralla? Dice, era evitar que el ejército atacante entrara en la ciudad y arrasara con todo lo que encontraban. Si ustedes miran de las historias antiguas, llegaban y quemaban todo, les robaban la comida, los alimentos, los cultivos, todo lo que sembraban, el comercio, robaban todo, llevaban a la gente presa para ser esclavos y acababan con las ciudades, acababan con todo lo que había construido. Y dice, los muros contenían torres donde se concentraban soldados en defensa, ¿sí? Y la ciudad encontraba el camino. Una vez tomada la ciudad, los edificios eran destruidos, sus habitantes eran tomados prisioneros, sus pertenencias pasaban a ser parte del botín de la guerra del ejército conquistador, y como ciudad dejaba de tener utilidad alguna. Pero miren lo que quiero enfocarme, y así dice el proverbista, que es el hombre, dice, que carece de dominio propio. El dominio propio es la defensa del ser humano y del creyente. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Qué tiene que ver las murallas, la guerra, con el dominio propio? La vida en el espíritu refleja, hermanos,
que el fruto del Espíritu, siendo el dominio propio uno de los componentes de ese fruto, el cual a cada creyente la capacidad de ser disciplinado para resistirse a los impulsos naturales de la carne. Gloria al Señor. Y es también la evidencia de que Dios reina en la vida de cada creyente. Y entonces a ustedes muchos les ha surgido la pregunta, oiga, ¿cómo una persona que viene del mundo y llega por primera vez a la iglesia y ¡pum!, recibe el Espíritu Santo y sale y se va y sigue haciendo qué? Lo mismo, pecando, ¿sí? Uno dice, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué razón el hombre no cambia? O muchas personas o creyentes, metámonos en nosotros, la palabra es nuestra. Y muchos de nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo, pero seguimos siendo flaqueados por las cosas del mundo. Y es ahí donde quiero que entiendan algo importante. Y es que una cosa es recibir el Espíritu Santo, pero otra muy diferente es la obra del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo es uno, pero la obra del Espíritu Santo es otra. Y la obra del Espíritu Santo empieza a imponerse en la vida del creyente cuando el hombre deja que Dios empiece a hacer un cambio en la vida de nuestro ser, de nuestro interior y dentro de nuestro corazón. Recibir el Espíritu Santo, Dios da el Espíritu a quien Él quiere. Y muchos son sellados por el Espíritu Santo, pero hay quienes reciben el Espíritu Santo y vuelven al mundo a hacer lo mismo que hacían. Y entonces muchos me preguntarán, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué clase, qué situación es la que conlleva al hombre a no cambiar? A no cambiar. Y entonces Salomón dice, oiga, la vida del hombre dice, es como esa ciudad derribada sin muralla. El hombre que no es capaz de controlar los impulsos. Y entonces cuando usted comprende que la vida del cristiano es de impulsos, es de sujetarse, es de coger a la carne y amarrarla y tenerla y luchar contra ella todos los días que usted se para frente al espejo y usted ve a su propio enemigo con el cual tiene que luchar a diario tratando de sujetarlo, y que el Espíritu Santo le dé la fuerza todos los días para usted decirle al pecado no, para usted decirle a la carne y a esos deseos carnales, se sujetan, porque hay cosas que dice Pablo que el Espíritu tira hacia arriba, pero la carne jala hacia abajo. Y entonces la vida del hombre se convierte en un problema. En un problema, la vida del cristiano, de nosotros, se convierte en un problema. Y Pablo de alguna forma dice, lo que yo no quiero hacer, eso es lo que hago. Y lo que realmente quiero hacer, no lo puedo hacer. Y entonces es ahí donde el hombre tiene que comprender la capacidad, la disolvencia del Espíritu Santo en cuanto a la capacidad del dominio propio. Porque Dios dijo que nos ha dado en nosotros como ese fruto, esa templanza, ese dominio propio, que si usted es cristiano, sea un buen cristiano. Que si usted es un verdadero hijo de Dios, que usted sea capaz de sujetar su carne, sus propios deseos, sus propios pensamientos, que en su carne usted pueda comprender que ya su carne no vive, ahora es el Espíritu de Dios quien ha involucrado en su vida para cambiarlo, transformarlo, limpiarlo. Pero cuando el hombre vive en la misma carne, por eso hay quien se levanta y dice, es que yo no puedo hacer esto. Yo no puedo dejar aquello. Yo llevo la vida cristiana y no he podido cambiar. Sigo siendo el mismo. Pero es que sabe,
algo que comprender, hermano, y es que Dios no cambia a nadie. Dios no cambia a nadie. Y menos el hombre puede cambiar. Dígame, ¿quién pudo decir yo pude dejar el vicio? Y cambié. Pude dejar las drogas y cambié. Pude dejar los deseos sexuales y cambié. ¿Quién puede decir que ha podido cambiar por sí mismo? Yo diría que nadie. Por eso cuando Dios habla del hombre y de la vida que le da al hombre, dice que Dios no cambia al hombre, sino que Dios toma al hombre y le da una vida nueva, una vida diferente. Que Dios toma al ser humano y Dios no le dice, venga a ver qué le va a hacer. No, no, no. Dios dice que le da una nueva vida. Por eso dice, es necesario nacer ¿qué? De nuevo. O sea que el cristiano no puede ser cristiano trayendo la vida pasada. El cristiano no puede ser creyente trayendo una vida vieja y antigua. La palabra del Señor dice, es necesario que nazca de nuevo. Y frente a ese dominio, que es el componente natural de algo que la palabra del Señor nos enseña acerca de lo importante es que el hombre que no tenga dominio de sí mismo es un hombre que pelea sin defensa. ¿Por qué la palabra del Señor habla de la armadura del creyente? Y le dice, revistámonos con la armadura, que es la oración, ¿verdad? Que es el poder del Espíritu Santo. Pongámonos el yelmo de la salvación y le da al hombre una armadura y lo toma como soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Dice, a fin de agradar a aquel que lo llamó como soldado. Como soldado. Y en el mundo entonces hay un dicho que dice que soldado advertido no muere en la guerra. Es importante aplicar la vida que habla el apóstol Pablo acerca de la convivencia espiritual. El propósito de la defensa, hermano, era en vez de que no se tomaran la ciudad, que no fuera destruido, que sus habitantes no fueran robados ni prisioneros. Y si hay algo importante en la vida suya y en la mía, es algo que se llama el corazón. Que él siempre va a tratar de atacar y empieza a buscar alguna fisura en la vida del creyente para involucrarse y meterse hasta lo más profundo del corazón del hombre. Y entonces empieza a provocarlo a fin de que el hombre vuelve y peca. Y entonces hay quienes se levantan y dicen, pero es que yo no puedo, pastor. Pero es que yo no soy capaz. Pero ¿cómo va a ser uno capaz de vivir la vida cristiana cuando uno no busca a Dios con el corazón? Si es que usted se levanta, es como usted, hermano, irse a hacer ejercicio sin desayunar. Le da un mareo y por allá se cae. Se le baja la tensión o se le sube los triglicéridos o se le sube el azúcar. Dígame a mí que soy diabético y cuando uno no come a horas, ¿cierto, hermana Maritza? Que tuvieron que llevar. Cuando uno, hermano, el alimento no es a horas, a usted se le sube todo, le da mareo. Hermanos, todo se le torna diferente, porque es que la vida del cristiano, cuando no es bien alimentado, no espere que su vida sea una vida de victoria. Por eso dice, el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes son quienes lo arrebatan. Y entonces la palabra griega original, traducida como dominio propio, se llama soforonismos. Y aparece en la Biblia una vez. Entonces, estas tradiciones de la Biblia, la palabra sofronismo se traduce como una autodisciplina. ¿Qué significa exactamente y a qué se refiere? Pues Pablo le dice a Timoteo que Dios
nos ha dado un espíritu de dominio propio. ¿Por qué de dominio propio? Porque dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De dominio propio. Alabado sea el nombre de Jesús. Y entonces Pablo escribe a Timoteo desde la cárcel, sabiendo que se acerca el momento de la ejecución. Y Pablo escribe a Timoteo una carta profundamente íntima, llena de amor, de preocupación, de ánimo. Dice, Timoteo necesitaba valor, determinación para llevar a cabo la obra, la responsabilidad de ser llamado a dirigir a la iglesia en el evangelio. Y entonces en el versículo anterior Pablo le dice a Timoteo, oye, no te olvides del don del Espíritu Santo que ha sido, que habita dentro de ti. Y dice, y le anima, le dice, aviva ese fuego de ese don. Porque si hay algo que ha sido puesto en el cristiano, son los dones del Espíritu Santo. Y usted tiene que comprender qué es lo que le ha sido dado, hermano. Si usted tiene la herramienta, la armadura, pero no la sabe manejar, el diablo lo va a atacar y lo va a herir. Y siempre lo va a llevar por delante. Porque es necesario saber lo que se nos ha sido dado. Es necesario entender lo que tenemos. Es necesario comprender lo que nos ha sido entregado por la palabra del Señor. Y entonces cuando habla de avivar ese don o ese cambio, usted puede comprender que si hay algo que obra en usted, es que el mundo no cambie, ni le cambie el pensamiento, ni le cambie la razón, ni le cambie el sentido. No. Si hay algo que comprender, es que usted tiene las bases fundamentales para ser un cristiano de verdad. Las tenemos. Usted puede ser conocedor de Dios, pero si no aplica lo que sabe. Usted puede ser un conocedor de Dios, pero si no empieza, hermano, a poner ese amor, esa paciencia, esa fe, ese dominio propio, hermano, pues entonces dice Salomón, serás como una ciudad sin muralla. Y por eso es que muchos caen tan fácil. Porque el diablo coge y ataca. Hermano, a mí no me venga a decir que alguien dice, hermano, yo soy cristiano, no voy a la iglesia, pero yo soy cristiano. No sé qué clase de cristiano será, pero el cristiano que sabe amar a Dios con toda el alma, hermano, es un cristiano que se guarda, que se edifica. Es un cristiano que sabe poner el control en su vida de lo que le ha sido dado. Y por tanto entonces dice, ¿qué es lo que pasa en la vida del cristiano? ¿De dónde es que se practica? Pablo habla a Timoteo y le dice, oye, pon en práctica, no te desanimes, aviva el fuego de Dios, el don que se te ha puesto en ti. Pero si hay algo que influencia al hombre, es la influencia del Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Porque si hay algo que Dios conoce al creyente, es por los frutos del Espíritu Santo. Y más allá de eso, cerrando con uno llamado la templanza, el dominio propio. Ese que usted sabe comprender que siendo un creyente de Dios y que siendo y viviendo una vida en el Espíritu, tiene el poder, la autoridad, el valor para decirle al pecado, no, hasta aquí llega y de aquí no pasa y aquí se queda. Pero hay quienes caen y están contentos, involucrados en el pecado y se meten y se revuelcan. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? No hablaba acerca de que se metía y deseaba comer de las algarrobas de esos cerdos. ¿Y qué tipifica eso? No tipifica que al hombre muchas veces le da placer de meterse en el pecado y de revolcarse, involucrarse en esa situación. Pero la verdad es que cuando Dios nos ha dado espíritu de templanza, espíritu de dominio propio, es capaz que dice que no nos ha dado Dios espíritu para ser cobarde.
fuertes. Y entonces, ¿a qué se refiere cuando él dice resistir al diablo? Resístalo. El pecado le llega, claro, el pecado le llega, la tentación le llega, claro, la tentación llega. Pero el Señor dice resistid al diablo y él huirá de vosotros. Porque el diablo puede estar tan cerca, pero el diablo nunca lo hace pecar. El diablo no tiene ni el poder ni la autoridad de cogerlo a usted y hacerlo pecar. No, si usted peca es porque quiere, y si yo peco es porque quiero. Pero Dios nos ha dado el control de soportar, dice la palabra, de resistir. Pero hermano, es que yo no puedo dejar, yo no puedo quitarme, hermano, porque vivo en un mundo. Pues si vives en un mundo de pecado, aléjate de él. Porque de algo dice el dicho, el que está junto a la miel, algo se le ha de pegar. Yo no quiero pecar, pero me voy para una fiesta donde hay trago, alcohol y todas esas clases de inmundicia. Y no quieres pecar, y entonces ¿qué haces allá? El cristiano se sabe conservar. El cristiano sabe aplicar. El cristiano se ubica en el lugar que le corresponde. El cristiano se sabe aplicar, hermano. Por tanto, cuando llegue la tentación y el pecado, resiste al diablo. Este no te va a hacer pecar. Mientras resistas y puedas aplicar, saca tu armadura, saca lo que Dios te ha dado para que puedas estar firme. Y eso enseña la palabra del Señor. Que cuando el Señor dice, nos llame, dice, estando todos firmes. ¿Acaso no nos llamó a luchar? Pelea pues la buena batalla de la fe. Pablo sabía que Timoteo necesitaba contrarrestar, hermano, su tendencia natural hacia una tranquila timidez. ¿Quién era Pedro? ¿No era un alborotado? ¿Quién era Timoteo? Dice que era tímido. Y por tanto muchas veces, hermano, se le aplicaba cosas que no eran de la vida de él. Por tanto, Pablo le dijo, oye Timoteo, acuérdate que la fe que tú tienes es una fe que no fue fingida. Antes toma la valentía en lugar del temor. Y con amor, con dominio propio, confía en el Espíritu Santo que nos capacita todos los días para que Dios nos lleve a un punto más alto. Pero es que, ¿qué es la vida del cristiano? Si usted coge su cuerpo y lo malalimenta, ¿qué resultados va a tener? Si usted le da solo grasa, solo chicharrón, cuando se le sube el colesterol, ahí tendrá el resultado. Si usted le toma todo el azúcar, ahí está el resultado. Si usted no hace ejercicio, ahí está el resultado. Y el cuerpo, hermano, el ser humano, el cuerpo es el reflejo de lo que usted come, de lo que usted. Y así mismo pasa en la vida del creyente cuando vive con el Espíritu. El hombre es el resultado y el reflejo de la vida cristiana que vive. De la vida cristiana que vivimos. Y entonces, ¿a dónde llegamos a aplicar lo que la palabra y el Espíritu nos enseña? De que viviendo en la influencia del Espíritu Santo nos da una autodisciplina. Pero ¿cómo uno se autodisciplina? Porque es que el comer es tan bueno, ¿cierto? Y usted va por la calle y usted mira que la empanada, que el chicharrón, que la patacona, que una cosa, y usted empieza a comer de todo. ¿Por qué? Porque usted muchas veces lucha. El que es ansioso, dígame, el diabético que le da ganas de estar comiendo lo que sea. Cuando el Espíritu Santo nos muestra que el cristiano que no tiene autocontrol de sí mismo, pues es un cristiano que está involucrado en cualquier cosa
de actos, de consecuencias. ¿Para qué? Para que nos muestre realmente que lo que nosotros hacemos en la vida nos lleva y nos muestra qué clase de cristianos somos. Alabado el nombre de Jesús. Hoy tenemos la capacidad. Tiempos aquellos, el miedo. Timoteo tenía miedo. El miedo que lo inspiraba en tantas cosas. Pero dice que Dios le había dado el Espíritu Santo para que se fuera racional y sensato. Tener dominio propio requiere un proceso de pensamiento basado en la sabiduría y la claridad de Dios, que imparte en lugar de ser manipulado por el pecado. Y sabe que el diablo juega a manipular al creyente. Y el diablo le va a pasar a usted la tentación por el frente. Y el diablo, es que aquí, hermano, ser cristiano aquí es tan fácil. De aquí, de esa puerta para acá, qué bonito es ser cristiano, gloria a Dios. Pero es que cuando sales de esa puerta, no sabes a lo que te enfrentas todos los días. Y todos los días tienes que revestirte, hermano, de la armadura del Señor, porque usted sabe que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, donde el diablo siempre va a querer hacerte caer y hacerte entrar al pecado. Pero qué bueno es que usted y yo podamos tener la oportunidad de hoy ponernos a razonar sobre la autodisciplina que Dios me da para serle fiel a Él hasta que Él venga o hasta que me muera. De serle fiel a Dios. ¿Y hasta qué punto debo de ser fiel? Pues para eso el Señor te dio un pensamiento y un autocontrol. Y nos ha enseñado, hermanos, que más que el pecado, y que más que las cosas del mundo, y que más que lo que el diablo ofrece, es que usted y yo podamos comprender que hay un alimento importante, de poder comprender que usted puede ser alguien más. Es que Dios no lo llamó para que sea un medio cristiano. Eso no existe. O somos o no somos. O es blanco o es negro. O es frío o es caliente. Pero la palabra del Señor nos ha llamado a nosotros a que nos reforcemos cada día, hermano, con el poder del Espíritu Santo. Y dice que tengamos una rienda suelta, no de como ellos, sino que aprendamos a vivir con templanza nuestra vida. Que usted marque en el camino lo que es. Hermano, practique lo que vive, lo que tiene en el pensamiento. Pero el cristiano que no aplica el autocontrol, la autodisciplina, que no aplica el dominio propio, que no aplica la templanza, dice, es como una ciudad derribada, que no tiene murallas. ¿Qué pasó con Nehemías? Dice que Nehemías, cuando vio el pueblo destruido, dice, lloró amargamente. Y fue a donde su rey le dijo, déjame ir a reconstruir los muros de mi ciudad. Los muros estaban destruidos. Saquearon toda la ciudad. Ahora no había esperanza para nadie. Ahora todo se había autodestruido. Todo se había acabado. Todo parecía estar derribado. Y hoy, en los tiempos de Timoteo, el miedo inspira, hermanos, en tantas cosas, que las redes sociales, que las noticias, que los periódicos, que una cosa, que lo otro. Y la vida que vivimos nos empiezan a contaminar de una vida que no sabemos, hermanos, para dónde nosotros nos ponemos o nos paramos o vamos a ir. Pero la palabra del Señor dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y entonces, ¿qué es tener dominio propio?
Tener dominio propio es tener una mente estable y sana. Una mente sana está vinculada a nuestra actitud y perspectiva como creyente. Que no le pase lo que pasaba muchas veces cuando iba a predicar en otro pueblo y decía: yo no voy a la iglesia porque fulano es así. Y dice que cristianos. Y dice que, porque es que, hermano, en la vida usted como creyente, déjeme decirle, le van a dar duro. Usted hace 10 cosas buenas y nadie se las va a avalar. Nadie le va a decir: ay, fulano tan bueno, fulano. No, pero haga una mala. Todo mundo va a levantar su dedo y te va a señalar. Porque si hay algo dentro de ti, hermano, es que hay algo tan grande, tan poderoso, tan hermoso, tan inigualable, que el mundo tiene su mirada puesta en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro entendimiento. Por eso no deje usted nunca que el diablo coja y se meta en su vida y destruya y arranque y dañe lo que Dios le ha dado. Pero alimente su espíritu. Alimente su espíritu. El tener dominio propio nos ayuda a estabilizar todo nuestro interior. Cuando Pablo dice que Dios nos ha dado espíritu de dominio propio, de autocontrol, de disciplina, de buen criterio, no quiere decir que seamos capaces de entrenar más duro, de comer mejor, de estudiar más. No, Pablo reconoce que el Espíritu de Dios produce obediencia. Y sabe que la vida del hombre no cambia por el sello del Espíritu Santo, sino es la obra del Espíritu Santo. Usted pudo haber ser sido sellado, sí, pero ¿dónde muestra usted la obra que Dios hace? ¿Dónde refleja usted lo que Dios se ha involucrado dentro de usted? Cuando Pablo nos enseña que el Espíritu produce obediencia y hay quienes no obedecen. Que sea una vida recta y un juicio moral y hay quienes viven una vida de inmoralidad. Que dentro y fuera de nosotros el Espíritu Santo remodela, transforma no solo el pensamiento, sino que nos da, hermanos, una capacidad de mostrarle al mundo lo que realmente somos. Por eso es que muchas veces, hermanos, se ataca y se afina y se da muchas veces en la herida donde es necesario aplicarnos como creyentes verdaderos de la gracia y de la obra que Dios hace. Es que la obra del Espíritu Santo es la que moldea, es la que afirma, es la que nos da a nosotros una razón de ser, una existencia, nos da a nosotros, hermanos, una capacidad de demostrarle al mundo que lo que usted y yo tenemos es algo grande, algo poderoso, algo que nos ha sido dado. No porque usted y yo hayamos querido cambiar, porque no fuimos nosotros los que cambiamos. Simplemente porque el día en que Él entró a nuestro corazón y empezó a rebargudir todo eso por allá por dentro, hermano, la vida se volvió tan diferente. La vida se convirtió de otra forma. Las cosas ya no las veíamos como las vemos ahora. Ahora es distinto. Ahora Pablo dijo: no, es que ya no vivo yo. Ahora es Cristo quien me ha dado una vida diferente, una vida nueva, una vida cambiada y transformada. Pero ¿a dónde está la verdadera ciudad? Quizás muchos tengan la vida hoy como la vio Nehemías, murallas destruidas. Qué triste es ver cuando el diablo coge a un creyente y lo devora, lo destruye. Cuando el creyente está en el pecado y le agrada más estar allá involucrado.
cuando no está en la razón de pensar y de decirme es necesario salirme de allá, de ese pecado, de esa inmundicia, para que Dios me haga una nueva creación. Pero no nos ha dado Dios cobardía, sino que Dios ha llamado a creyentes que les quiera decir: quien quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ya no sea usted, porque el día en que usted quiera seguir siendo usted, ese día seguirá pecando. No tendrás templanza, no tendrás dominio propio, no sabrás manejar tu autodisciplina, no sabrás cuando te llega el pecado, lo abrazas y lo practicas. Porque estás en una vida de pecado, de pecaminosidad. Pero dice que el Espíritu, la obra de Dios, la obra de ese Espíritu nos da a nosotros como fruto esa templanza. Pero ¿sabe por qué una templanza? ¿Sabe por qué es necesario tener la obra del Espíritu? ¿Sabe por qué es necesario? Porque cuando dentro de su vida hay algo de santidad, cuando estás a punto de pasar el pecado, hay algo que te dice: cuidado, no cruces la raya, no pases del otro límite, porque en el momento en que pases vas a desobedecer a Dios. Y entonces Proverbios describe a ese hombre que no sabe controlar su emoción. Ofende. El que no se sabe controlar a sí mismo. El que está en el pecado y cuando se llena del pecado dice: pero yo no lo quería hacer. Yo no quería entrar allá. Yo no quería hacer esto. Yo no quería vivir así. Yo no quería. No querías, pero lo hiciste. Porque no tenías la capacidad de resistir. No tenías la capacidad de frenar tu vida, de frenar el corazón y que algo te dijera: no pases de ese lugar. Y ha sido una ciudad derribada y sin muro. El diablo entra y sale como quiere por tu vida cuando no te consagras completamente a Dios. El diablo entra y hace lo que él quiere cuando hay grietas en el corazón del hombre. Porque la vida no cambia. Otros dicen: ¿por qué la vida es igual? Otros dicen: ¿por qué si yo estoy con Dios no es distinto? ¿Será que hay algo que está fallando? Porque cuando realmente Dios empieza a hacer una obra en el hombre, déjeme decirle que aún hasta el rostro de la persona cambia, porque la gracia de Dios da una nueva perspectiva a lo que el mundo va a ver dentro de usted. Cuando usted realmente cambie, alguien te va a pensar y te va a decir: ¿qué te hiciste? ¿Qué tienes? ¿A dónde fuiste? ¿Quién te cambió? ¿Por qué vives así? Yo lo invito a que esté sobre sus pies. No nos ha dado Dios cualquier clase de espíritu. El espíritu del Señor no es cualquiera. En la vida hay cantidad de espíritus en el mundo. Gracias. Estamos rodeados de potestades de maldad, de huéspedes, dicen las regiones celestes. Aún más, dice: si pudiéramos ver en el aire las huestes malignas, dice que sería una contaminación a lo que tenemos. Pero sabe que cuando usted tiene la obra de Dios en su vida
y el Espíritu de Dios está en usted, cuando usted salga de esa puerta, el diablo tiene que hacerte venia. El diablo te abre paso. Porque es que no es cualquiera el que va caminando. No es cualquiera, hermano, el que va por la vida. El diablo hace lo que quiera. Los que están, hermano, allá adaptados. ¿Sabe por qué el diablo no ataca a un inconverso? Porque sabe que está perdido. Si está perdido, ¿para qué lo va a atacar? Pero ¿sabe por qué el diablo ataca a un cristiano? Porque sabe que lo que nos espera es algo grande, es algo inigualable, es algo precioso. El diablo sabe que lo que él un día perdió, un día usted y yo estaremos allá. Por eso el diablo no quiere la salvación para ninguno, que el hombre se pierda en el pecado. El diablo se burla de los que andan en condenación, en los vicios, en los tragos. Alguien dijo: Dios, yo no puedo dejar. Es que no podemos dejar nada. Si Dios no te cambia, no vas a poder cambiar nada. Si Dios no hace una obra dentro de usted, no vas a poder dejar nada. Es que no somos nosotros. Entiéndalo, no es usted ni soy yo. Por eso dice que todos los días podamos, hermanos, avanzar en el entendimiento. Dice: no se conforme lo que hay en este siglo. Este siglo te ofrece muchas cosas. En este siglo te van a criticar. En este siglo te van a decir loco, fanático. En este siglo te van a decir: oye, tú no eres capaz. Pero Dios dice: transfórmate por medio de la renovación del entendimiento, para que compruebes todos los días cuál sea la buena voluntad de Dios. Yo lo invito a que no sea un cristiano a su manera. Yo lo que invito a que todos los días, esta iglesia no es de multitudes. Yo digo que si algo tiene Dios en esta tierra, es una iglesia de calidad. De calidad. Y qué bueno es que en ese pequeño remanente, porque Él dijo: es un pequeño remanente, que usted pueda tener un dominio completo, una mente estable, una mente sana, una mente que no seas una ciudad destruida, sin murallas, sin muros, que el diablo te ataque constantemente. No, qué bueno es que cuando el diablo se te acerque, que pueda decir: oiga, aquí no hay por dónde entrar. Aquí no hay cómo hacerle daño a este corazón. Aquí no hay cómo destruir esta vida. Porque sabe que dice que cuando Dios está con nosotros, ¿quién se levantará contra nosotros? Que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Si no es Él quien gobierne tu vida, vamos a pedirle al Señor que Él te dé una vida cristiana de calidad, que tengas dominio para tu vida, que tengas la facultad, la autodisciplina de decirle al pecado: no, tengo algo más grande, tengo algo más poderoso que tengo que cuidar, tengo una vida más limpia. ¿Cómo voy a manchar este vestido tan blanco que Dios te ha dado? ¿Cómo vas a mancharlo, a empuercarlo? Y ahorita, en estos últimos momentos, ¿cómo te vas a echar de para atrás? Antes, no sé si habrá alguien que quiera decirle: yo necesito una restauración completa. Cierre sus ojos por un momento. Si hay alguien que quiera venir a este lugar, puede hacerlo.
Soberano Jesús.